Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Alor y el día de hoy quiero hablarles un poco sobre la definición, epidemiología y criterios de clasificación para el lupus eritematoso generalizado. Realmente el propósito de hacer este tipo de videos es compartir la información que he comprendido. Obviamente no soy la persona más experta respecto al tema. Es por eso que les pido que si ustedes encuentran alguna información en este video o algo que digo que esté erróneo, por favor en los comentarios me hagan la amable eh, favor de que por favor me corrijan y me den la información, o si también tienen información extra estaría genial. El chiste de este tipo de videos es generar una comunidad de intercambio y pues bueno, realmente espero que la información que les pongo en este video les sea de demasiada utilidad. En este caso nada más vamos a hablar de tres aspectos muy sencillos del lupus. En otro video les voy a estar hablando sobre sobre la fisiopatología del lupus eritematoso generalizado, y luego vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico y manejo clínico. Entonces espero realmente que estos videos les sean de ayuda, y a mí me sirven para repasar porque estoy llevando reumatología en la universidad. Bueno, vamos a hablar sobre un poco de etimología del lupus eritematoso. La palabra lupus es una palabra en latín que significa lobo, y se le colocó esta palabra al nombre de la enfermedad precisamente porque las lesiones parecen una mordedura de lobo, ¿ok? Yo no encontré una similitud, pero bueno, esa es una de las razones por las que se le puso lupus. El segundo término eritematoso porque hay algunas lesiones cutáneas características de la enfermedad, sobre todo las lesiones, el eritema malar, que es la lesión en mariposa, que no todos los pacientes lo presentan, entonces como es una lesión enrojecida, por eso se coloca la palabra eritematoso. Y finalmente el término sistémico, o actualmente que ya se está utilizando más la palabra generalizado, porque es una enfermedad que afecta a varios sistemas del organismo humano. Y hablando en una definición más técnica, el lupus es una enfermedad autoinmune. Para aquellos que no sepan qué significa autoinmune, porque probablemente no sean personal del área de la salud, estamos hablando de que una enfermedad autoinmune es cuando el sistema inmune pierde la tolerancia. Y ustedes pueden decir, ¿qué es la tolerancia? Bueno, la tolerancia es la capacidad que tiene nuestro sistema inmune para diferenciar lo, lo propio de lo extraño. Es decir, en nuestro sistema inmune, recordemos que es el encargado de protegernos ante las amenazas o ante posibles agentes patógenos que pueden provocarnos daño. Entonces, la tolerancia es precisamente esa capacidad que tiene nuestro sistema inmunológico para poder decir, bueno, esto es una célula del cuerpo humano, esta es una estructura, un tejido humano, entonces no lo voy a atacar porque es parte del organismo y yo tengo que protegerlo. Y obviamente cuando hay algún agente extraño, háblese de un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, entonces el sistema inmune dice, esto no está bien, esto puede provocar daño, entonces voy a entrar en acción. Entonces, bueno, las enfermedades autoinmunes son precisamente enfermedades donde el sistema inmune, como ya lo había dicho, pierde la tolerancia, por lo tanto nuestro sistema inmune empieza a atacar a nuestros propios tejidos, cosa que no debería de pasar, ¿ok? Sin embargo, pues hay una gran variedad de enfermedades autoinmunes, pero siendo específicos con lupus eritematoso generalizado, es una enfermedad mucho más compleja de abarcar precisamente por la siguiente característica que se menciona, y voy a activar aquí el puntero, de que es una enfermedad multisistémica. Otra enfermedad autoinmune que puedo mencionar en este momento es la artritis reumatoide, pero en esta enfermedad del órgano de choque, es decir, dónde se va a presentar la afectación, principalmente en articulaciones. Y en el lupus eritematoso generalizado vamos a ver una afectación a varios aparatos y sistemas, ¿ok? Obviamente es un curso crónico porque va a durar por mucho tiempo, es decir, no hay una cura para el lupus eritematoso generalizado. Una vez que se diagnostica e inician las manifestaciones clínicas, pues ya, toda la persona va a vivir por el resto, y si no se diagnostica oportunamente es potencialmente fatal. Tiene manifestaciones clínicas heterogéneas, es decir, perdón, las manifestaciones que vemos en un paciente no van a ser las mismas manifestaciones que vamos a ver en otro paciente. Hay manifestaciones clínicas que son distintivas de la enfermedad, sí,
pero aún así no todos los cuadros clínicos van a ser tan evidentes para decir, ah, esta persona tiene lupus, ¿ok? También está caracterizado por tener un periodo de exacerbaciones donde la actividad de la enfermedad es más intensa, por lo tanto obviamente los pacientes van a referir mayor molestia, y periodos de remisiones que van a aumentar tanto en frecuencia como en duración, si el paciente o la paciente está en un tratamiento adecuado, ¿ok? El retraso en el diagnóstico está asociado a mayor daño orgánico y sistémico. Creo que esto queda más que evidente. Y bueno, Ah, eh, el lupus eritematoso generalizado se le considera como la gran imitadora de las enfermedades reumatológicas. Vuelvo a reiterar, también otra enfermedad que consideran como la gran imitadora es la tuberculosis, otros también mencionan la sífilis, pero bueno, si a ustedes les dicen cuál es la enfermedad autoinmune que es la gran imitadora de las enfermedades reumatológicas, es el lupus. ¿Por qué? Precisamente porque tiene afectaciones en diferentes aparatos y sistemas, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Alrededor de entre un 85 a un 90% de los pacientes va a tener afectación en las articulaciones, una artritis que, a diferencia de la artritis reumatoide, no va a ser una artritis erosiva. Por lo tanto, si le pedimos, por ejemplo, a un paciente que tiene deformidades en las manos, que coloque sus manos sobre el escritorio, las deformidades se van a reducir, es decir, la mano va a volver a adquirir la postura que normalmente tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También hay afectaciones cutáneas, entre un 70% de los pacientes la tienen. El famoso eritema malar que se presenta aquí, lesiones en ala de mariposa que respeta al borde nasogeniano. Y pues también tiene afectaciones renales, que son de las complicaciones más preocupantes, porque obviamente son indicadores de mal pronóstico y una intensa actividad de la enfermedad. Y también tenemos el fenómeno de Raynaud, que bueno, es un fenómeno que se presenta en varias enfermedades autoinmunes, pero en el caso del lupus eritematoso generalizado se presenta hasta en un 20%. Y bueno, hablando de aspectos epidemiológicos del lupus, vamos a hablar sobre cuál es el paciente clásico con lupus eritematoso generalizado. Regularmente, y al igual que muchas enfermedades autoinmunes, las mujeres son más susceptibles a padecer de lupus eritematoso generalizado. Aquí tenemos una relación de 9 a 1, es decir, esa es una relación de mujeres-hombres que tienen lupus, es decir, por cada 9 mujeres que tengan lupus, un hombre va a tener lupus. Entonces aquí podemos ver claramente el predominio del lupus en el sexo femenino, ¿ok? Y bueno, si hablamos de un pico de incidencia hablando en términos de edad, la mayor incidencia se va a presentar en mujeres en edad fértil, es decir, mujeres de entre 15 a 45 años. Hay otros que lo manejan de entre 15 a 55 años, pero realmente, bueno, aquí la pregunta que les pongo aquí en la diapositiva de cómo es el paciente clásico con lupus eritematoso generalizado es una mujer en edad fértil, ¿ok? Y bueno, esta tablita nos viene a reforzar precisamente lo que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos el porcentaje de pacientes con lupus eritematoso generalizado que están clasificados por el grupo de edad, por un grupo etario. Entonces podemos ver que el 20% de los pacientes con lupus tienen menos de 16 años y la relación mujeres-hombres es de 8 a 1, ¿ok? Y como ya se los había mencionado, el mayor pico de incidencia va a ser entre personas de 16 a 55 años, concentrando hasta el 65% de los pacientes que tienen lupus. Y aquí obviamente pues la proporción va a ser mayor grande. Como hay mayor pico de incidencia en mujeres, pues obviamente aquí por cada 10 a 15 mujeres que tengan lupus va a haber un hombre que tenga lupus. Entonces aquí la brecha es sumamente impresionante. Y bueno, ya cuando rebasamos los 55 años, ya cuando estemos hablando de adultos mayores, pues ya la concentración, más bien el porcentaje de pacientes que tienen lupus, pues disminuye un 15%, y la brecha de la relación hombres-mujeres pues se reduce. Entonces aquí es un poco más probable que se puede diagnosticar a un hombre con lupus, pero vuelvo a reiterar, pasando a la edad de los 55 años, ya cuando las personas pues son adultos mayores, ya es muy poco probable que debuten con lupus. No es imposible, pero es muy poco probable, ¿ok? Eh, Hablando en cuanto a razas, a grupos étnicos, pues los afrodescendientes, las personas asiáticas y los hispanos, pues tienen mayor susceptibilidad a presentar nefritis lúpica, es decir, una complicación renal del lupus eritematoso sistémico. Entonces esto es muy importante.
La prevalencia mundial de esta enfermedad se estima en 5.5 personas con lupus por cada 100.000 personas. En México no hay un registro nacional que nos diga con exactitud cuál es la prevalencia de lupus. Sin embargo, había encontrado, ahí chismoseando por Google, que la UNAM ya empezó a realizar un registro, pero todavía no publica los datos. Entonces, no hay una incidencia o un dato de prevalencia aquí en México todavía, pero en cuanto lo publiquen, pues lo voy a actualizar aquí en mis diapositivas. Y bueno, aquí les traigo un pequeño meme, ¿no? Entonces aquí tenemos a un Chins con ansiedad, triste, desanimado, porque le dijeron que los latinos tienden a presentar mayor mortalidad por lupus eritematoso generalizado. Pero Dios quita y Dios da, ¿ok? Entonces los latinos responden mejor al tratamiento en comparación con la población caucásica. Entonces esto es muy importante porque en población latinoamericana hay que hacer mayor énfasis en un diagnóstico oportuno. Y obviamente, como ya lo mencioné anteriormente, los latinos y los hispanos son tienen mayor susceptibilidad a presentar nefritis lúpica. Entonces no hay que perder esto de vista. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de lupus. No es como tal una clasificación de lupus eritematoso generalizado, porque el lupus eritematoso generalizado es una entidad clínica completamente aislada, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay diferentes enfermedades que son lupus, pero que no son generalizados. Es decir, se van a limitar a una sola área o sistema, y pues estos pueden, dependiendo de las circunstancias, pueden evolucionar de un lupus. Ahorita los vamos a ver de un lupus a lo mejor eritematoso cutáneo subagudo, pueden evolucionar a un sistémico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos primero el lupus eritematoso generalizado, que tiene afectación multiorgánica, donde vamos a ver distintas pruebas inmunológicas, serológicas, que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico, y con un pronóstico variable dependiendo de en qué etapa de la enfermedad estamos diagnosticando a un paciente. Luego tenemos el lupus eritematoso cutáneo subagudo, que obviamente solamente va a afectar a la piel, y de entre un 5 al 10% de los pacientes van a progresar a lupus eritematoso generalizado. También tenemos un lupus eritematoso inducido por fármacos, o también llamado lupus light, es decir, hay algunos fármacos que están relacionados con la aparición del lupus. Sin embargo, pues este lupus pues le llaman light, obviamente no es grave, no es muy poco probable que se presenten complicaciones por ese tipo de lupus, y usualmente este lupus inducido por fármacos mejora cuando retiramos el fármaco que lo está provocando. Ahorita les voy a platicar un poquito más sobre este lupus. Y finalmente el lupus eritematoso discoide, que va a tener afectación al sistema tegumentario, bueno, la piel, perdón. Y raramente este tipo de lupus, el discoide, va a progresar a un lupus eritematoso generalizado. Y bueno, hay unos criterios de clasificación que nos van a ayudar a medir la actividad de la enfermedad, es decir, del lupus. Sin embargo, pues al igual que las pruebas, los análisis, pues estos criterios también siempre van a tener una sensibilidad y una especificidad variable. Entonces aquí les menciono los dos más empleados. Los primeros son los criterios SLEC 2012, que contemplan dos tipos de criterios clínicos que se van a explorar al momento de que un médico explora al paciente, y los criterios inmunológicos que se realizan con los exámenes de laboratorio. ¿Okay? Regularmente estos criterios SLEC-2 son usados para ensayos clínicos, son usados para estudios de investigación, y para la práctica clínica se usan regularmente los criterios de la Liga la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología. ¿Okay? Estos son usados en la práctica clínica porque tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿ok? Pero vuelvo a reiterar, lupus como tal no tiene criterios diagnósticos, ¿ok? No es como en enfermedades psiquiátricas, no es como a lo mejor en los criterios diagnósticos de diabetes, de que, si ya tengo eso, ya puedo realizar el diagnóstico. No. Esos criterios, vuelvo a reiterar, nos ayudan a clasificar la actividad de la enfermedad, pero no pueden ser empleados como criterios para diagnosticar, ¿ok? Y retomando los criterios SLEC 2012, pues para que podamos decir que estamos hablando de un lupus,
al menos epidemiológicamente hablando, se tienen que cumplir un mínimo de 4 criterios, y de esos 4 criterios, uno tiene que ser un criterio clínico y uno tiene que ser un criterio inmunológico. Y aquí les presento los criterios SLIC. Los clínicos pues contemplan algunas apariciones clínicas como sinovitis, alopecia, úlceras, que las úlceras en los pacientes con lupus no suelen doler, serositis, alteraciones renales y neurológicas, que ya nos están indicando también que hay una complicación o un mal pronóstico. Y también la población latina es más susceptible a presentar alteraciones neurológicas, enfermedades desmielinizantes como el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, no es precisamente el síndrome de Guillain-Barré, pero esta afectación neurológica también es un signo de una muy grande complicación del lupus eritematoso generalizado. Y dentro de los criterios inmunológicos pues están las pruebas serológicas que ya les había mencionado. Sobre todo uno de los más empleados pues son los anticuerpos antinucleares, o abreviados como ANAs. Estos se presentan en alrededor de hasta el 90 al 100% de los pacientes. Entonces aquí es muy importante, voy a decirlo con un poco más de calma, ¿ok? Todo paciente con lupus tiene anticuerpos antinucleares, ¿ok? Pero si una persona tiene anticuerpos antinucleares positivos, no significa que tenga lupus, ¿ok? Porque esos anticuerpos antinucleares no son específicos para diagnosticar lupus, porque pueden aparecer en distintas enfermedades reumatológicas. Entonces, pero si tienen una persona que tiene sintomatología similar a lupus y se les manda a hacer los anticuerpos antinucleares y estos anticuerpos salen negativos, entonces esa persona no tiene lupus, ¿ok? Pero vuelvo a reiterar, si salen los anticuerpos antinucleares positivos y si tiene sintomatología de lupus, pues bueno, tenemos que complementar con las siguientes pruebas, que son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, los anticuerpos anti-Smith, anticuerpos antifosfolípidos, y también se tiene que cuantificar las proteínas del sistema del complemento, sobre todo C3, C4 y CH50. Y usualmente cuando hay una mayor de la enfermedad va a haber una hipocomplementemia, es decir, esas proteínas del complemento que les acabo de mencionar disminuyen, porque como lo vamos a mencionar en otro video sobre la etiopatogenia del lupus eritematoso generalizado, se forman inmunocomplejos, es decir, y como esa formación de inmunocomplejos va a hacer que disminuya obviamente la concentración de proteínas del complemento, ¿ok? Y esta hipocomplementemia regularmente está relacionada con la nefritis lúpica. Y un TC-CUMS directo, que esta está relacionada porque también las pacientes, bueno, digo las pacientes porque son las mujeres las que son más susceptibles a tener lupus, ¿ok? Pero también puede presentarse en hombres. Pero ese test de CUMS directo pues obviamente nos ayuda porque las pacientes tienden a debutar con anemia hemolítica, ¿ok? Anemia hemolítica autoinmune, obviamente, entonces sí es muy importante. Y aquí tenemos los criterios de la Liga Europea contra el Reumatismo y la ACR. Y bueno, aquí dependiendo de los hallazgos, tanto clínicos como de laboratorio que encontremos, pues se va asignando un puntaje al paciente, y obviamente pues mientras mayor puntaje, mayor actividad de la enfermedad, y obviamente pues también se debe de orientar el tratamiento dependiendo de cómo está la actividad de la enfermedad. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poquito más sobre el lupus eritematoso generalizado inducido por fármacos, o lupus light, como ya se los mencioné anteriormente. Va a haber algunos fármacos que obviamente van a provocar manifestaciones clínicas de lupus, van a provocar un fenómeno autoinmune. Sin embargo, la característica de este lupus light es que una vez que nosotros retiramos el fármaco que esté provocando el lupus, pues el cuadro va a cesar. Entonces no se tiene que dar como tal un tratamiento como metrotexato o fármacos inmunomoduladores, porque realmente como nada más estamos retirando la causa. En este caso, para el tratamiento del lupus light, hay que retirar el fármaco, y si queda alguna complicación o alguna secuela, pues obviamente hay que tratar esa complicación o esa secuela, pero no es necesario dar un tratamiento como en el lupus eritematoso generalizado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les puse en un cuadrito rojo cuáles son los fármacos que están asociados con mayor prevalencia al lupus light: procainamida, minociclina, hidralazina, y bueno, también otros que también están asociados son los aminoglucósidos. Entonces es muy importante
importante que no perdamos esto de vista. Y bueno, aquí les presento mis referencias bibliográficas por si también gustan consultarlas, leerlas, echarles una leidita. Y les agradezco mucho su atención. Recuerden que si tienen alguna observación, alguna corrección, con mucha confianza en los comentarios me la hagan. Y pues muy pronto estaré otra vez publicando un nuevo video, esta vez hablando sobre fisiopatología y manifestaciones clínicas de lupus eritematoso generalizado. Entonces, que tengan un lindo día y nos vemos luego.